Conéctate. Hola, qué gusto saludarte. El día de hoy quiero compartir contigo lo que dice la Biblia acerca de un antes y un después en la vida del apóstol Pablo. Nuestra lectura se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículos del 1 al 6 y versículos del 20 al 22. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Él dijo: «¿Quién eres, Señor?» Y le dijo: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón». Él, temblando y temeroso, dijo: «Señor, ¿qué quieres que yo haga?» Y el Señor le dijo: «Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer». Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿No es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. La Biblia nos dice que Pablo persiguió a los primeros cristianos, y posiblemente con violencia, ya que consideraba que estos pervertían el judaísmo y la fe judía. Pero, ¿consideraba convertirse a otra religión? Más bien parece que Pablo se convirtió de la incredulidad a la creencia de que Jesús era realmente el Mesías prometido de Israel. Pablo abandonó sus creencias anteriores que tenía de los seguidores de Jesús y pasó a ser un gran defensor del cristianismo. Después de que Jesucristo le salió al encuentro, Pablo sufrió un cambio radical. Antes, un perseguidor, después, un partidario de Cristo. En la Biblia encontramos ejemplos de personas que nos muestran cómo era su manera de vivir antes de conocer a Jesucristo y cómo fue después de conocerlo. Ayer lo vimos en la historia de Zaqueo y hoy en la vida del apóstol Pablo. Su nombre era Saulo. Él fue circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Tenía mucho de qué presumir según sus costumbres y su formación. Pero todo esto cambió cuando en el camino a Damasco, Jesucristo le salió al encuentro. Ese encuentro tuvo un gran impacto en su vida y dio testimonio de esa transformación, ya que antes de Jesús, Saulo era conocido como fanático perseguidor de los cristianos, pero después comenzó a predicar a Cristo. Impresionante, ¿verdad? No importa cómo haya sido antes tu vida, si fuiste malo, hiciste cosas terribles o no has querido saber nada de Dios. La historia nos deja saber que ha habido hombres y mujeres que han tenido un encuentro con el Señor Jesús y que a partir de ese momento han experimentado una verdadera transformación en su vida. Hombres como George Mueller, Adoniram Judson, John Newton, Lillian Trasher, Nicky Cruz y muchos, muchos más. Jesucristo puede transformarte y darle verdadero sentido y gozo a tu vida, solo después que te arrepientas y le permitas ser tu Señor y Salvador. Así es como la Biblia nos dice que sucedió con Pablo, con los apóstoles y con todos aquellos que de forma sincera se acercaron y se siguen acercando a Él. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te pedimos por todos aquellos que han sido cegados y no se dan cuenta que viven como esclavos del pecado. Por favor, permite que abran su corazón y puedan tener un encuentro personal contigo, para que después que te conozcan, sepan que su vida anterior no volverá a gobernar en ellos, porque tú los has librado de su vieja manera de vivir. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios te bendiga.